Hola mis queridos amigos y amigas, estoy muy contenta de empezar este año cerca de ustedes. En esta semana quisiera referirme a el tema que hablamos la semana pasada. ¿Por qué razón? Infortunadamente tuvimos problemas técnicos, la señal de YouTube y de Facebook se nos cayó y he recibido varias llamadas y solicitudes de que retomemos el tema. Si ustedes lo recuerdan, hablamos con Luis Aguilar Salmerón acerca de su libro Hábitos Saludables. Y es que es un tema muy especial, no solo para estas épocas, sino para cualquier momento de la vida, porque no necesitamos que sea 31 de diciembre y 1 de enero para empezar a ejercer una cantidad de cambios que vayan a mejorar pues nuestra vida y nos vayan a dar bienestar. Estos cambios, el punto cero, el momento cero puede ser en cualquier momento y esta parte quiero que la tengamos clara. Si bien es cierto que para todos es algo claro, que diciembre viene con una cantidad de elementos relacionados con pues la solidaridad, la compañía, la familiaridad, el- las comidas ricas y mucha fantasía e ilusión. E incluso uno puede ver o podía uno ver, ahora no se puede por el tema de la pandemia, que el año pasado fue tan especial. Veías personas corriendo alrededor de la cuadra con sus maletas, pensando que esto iba a permitir que viajaran todo el año, o las personas metiendo lentejas dentro de sus billeteras o comprando o regalando billeteras rojas porque esto les iba a llenar de dinero los bolsillos. Y realmente todo esto forma parte de la magia, ¿no? Todo esto forma parte de la fantasía. Nada de este tipo de rituales, este tipo de cosas son eh, elementos que nos acercan a la familia y más que propósitos son como deseos. Deseos de que el año que venga nos traiga muchas cosas, como si el año pudiera ponernos en nuestras manos una cantidad de elementos, ¿no? Como el hecho de adelgazar, como el hecho de conseguir una buena relación con mi familia, con mis hijos, como la posibilidad de alejarme un poco del celular y de no damnificar a la familia, ¿no? En el sentido de que estoy tan conectado a las redes que los he descuidado, etcétera, etcétera. Aquí el tema es el siguiente. Cuando hablamos de propósitos, tenemos que pensar en que sean cosas que realmente se puedan obtener, o sea, cosas racionales. Cuando decimos quiero ser rico, esto es algo muy general, obtener mucho dinero, pero entonces yo te preguntaría, bueno, tú quieres obtener cosas, obtener dinero, comprar muchas cosas, pero ¿cuál es tu plan? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en ello? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son tus planes? Esto es muy importante. Cuando uno desea obtener alguna cosa, lo inicial, lo que debe preceder todo lo demás, es tener muy claro el objetivo que queremos alcanzar. Y por ahí dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es muy cierto. He visto listas interminables de personas que dicen, no, voy a obtener marcar mi abdomen, voy a obtener bajar 20 kilos, voy a obtener o ese viaje que tanto he querido, finalmente voy a aprender mandarín. Entonces, son muchos propósitos. Y yo sí les diría que es importante como empezar a definir propósito por propósito, que no sean muchos,
que sean claros, que sean concretos y sobre todo que sean realizables. Y cuando yo digo que sean realizables, cuando tú te plantees algo, un cambio, tú vas a pensar no solamente qué voy a cambiar, sino de qué manera lo voy a cambiar. ¿Cuáles van a ser esos elementos o estrategias de estabilidad que me permitan que yo lleve a cabo esa acción, esa conducta, eso que deseo obtener de manera consistente y continua en el tiempo? ¿Cómo voy a hacer para que esto persevere en el tiempo? ¿Cómo voy a hacer para evitar estos saboteadores que impiden que yo pueda obtener las cosas que deseo? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? También hay que tener en cuenta el contexto en el que yo me encuentro, porque esto va a ser muy importante para que yo pueda llevar a cabo un cambio ya sea en la alimentación, ya sea con el tema del ejercicio, ya sea con el tema del contacto con las redes sociales, con contacto con los aparatos electrónicos, ya sea con mis relaciones interpersonales, ya sea con mis relaciones laborales, con los temas académicos, el hecho de no procrastinar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto también es muy importante. ¿En qué contexto me voy a mover para poder obtener eso que estoy necesitando? Ahora, si yo tengo una idea, un propósito concreto, muy claro en mi cabeza, y además es mi propósito, es decir, tengo una motivación intrínseca que me lleva a generar ese cambio, porque sé que si lo llevo a cabo, voy a obtener una recompensa, es decir, voy a sentirme mejor en algún sentido o voy a hacer que de pronto mi ambiente se sienta mucho mejor y eso me va a dar a mí alegría. Entonces, ahí estoy, creo que acercándome a un propósito que puedo llegar en un momento dado a cumplir. También es cierto, y lo he visto con mucha frecuencia, que aparecen listas de consejos de cómo obtener, pues, adquirir estas nuevas competencias, adquirir estos nuevos hábitos, de pronto dejar hábitos que no son saludables, es decir, yo dejo de fumar definitivamente, nunca vuelvo a tomar trago, nunca vuelvo a hacer este tipo de cosas. Y les voy a dar un ejemplo. Y lo veo con mis pacientes, porque yo trabajo mucho los trastornos de la conducta alimentaria y trabajo mucho pacientes que tienen dificultades para mantener su peso corporal. Por ejemplo, que tienen trastornos por atracón. Entonces ellos dicen, el próximo año no voy a volver a comer golosinas. Nunca más voy a comer golosinas el próximo año porque yo necesito bajar de peso. Bueno, la persona dice, necesito bajar de peso. Para esa persona eso es algo importante. Muy bien. Pero entonces yo les pregunto muchas veces, ¿y cómo vas a obtenerlo? O sea, ¿cómo vas a obtener bajar de peso? Solamente con dejar de comer y prohibirte absolutamente estas golosinas, estas bebidas dulces. Me dicen con algo que es importantísimo y es la fuerza de voluntad. Eso te lo dice. Muy bien. Pero yo también tengo que decirles a ustedes algunas cosas. Y es que hay un campo de la psicología social que se ha dedicado a escudriñar y a revisar el mundo del hábito y el por qué nos hacemos tantos propósitos y finalmente no podemos adquirir estos hábitos a pesar de que siempre está omnipresente esa palabra fuerza de voluntad, que además se asocia a sacrificio, que muchas veces se asocia a restricción, que muchas veces se asocia a sufrimiento, que muchas veces se asocia a dolor.
Entonces, esta fuerza de voluntad que tantas personas, a las que tantas personas acuden, según estos estudios, según estos trabajos que se han hecho, que son bien consistentes en psicología social, muestran que no, que la fuerza de voluntad no tiene esa capacidad para hacernos cambiar un hábito. Por sí sola no funciona. Es más, debo recordarles algo, y es muy importante. Cuando somos tan taxativos y decimos, nunca más vuelvo a comerme una torta, cuando yo me prohíbo y cuando empiezo a hacer una dieta milagrosa de estas de nuevo año, estas dietas restrictivas, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que claro, hay una gran restricción calórica. Pongamos que yo digo, voy a hacer la dieta de la limonada con jarabe de agave. Entonces, voy a tomar solo limonada con jarabe de agave durante 21 días, que se supone que en 21 días se obtiene un hábito, ¿no? Y esos 21 días tomo limonada con jarabe de agave. Esto me va a generar gastritis, me va a generar cambios en el humor, me va a generar cefaleas, que será otro tema del que hablaremos próximamente, me va a generar cambios en el ánimo, cambios en el sueño, agotamiento, me va a generar cambios en el cuerpo y voy a estar restringiendo y vamos a estar perdiendo líquidos y estar perdiendo músculo porque mi cuerpo empieza a alimentarse de lo que haya dentro de mi cuerpo, porque no hay nutrientes que estoy yo recibiendo. Y resulta que después de que termino la famosa de dieta de esos 21 días, que se supone que en 21 días se cambia un hábito, ahora les diré que esto no es cierto. ¿Cuál hábito? No se cambió nada. El momento en que la persona termina su famosa dieta, sí, adelgazó varios kilos, está flácida, está agotada, el cabello está quebradizo, se está vistiendo con la ropa que antes no le quedaba buena. Entonces tuvo un reforzador y dijo, sí, yo me adelgacé. Pero ¿qué pasó inmediatamente? El cuerpo es sabio y tiene unos mecanismos intrínsecos de los que ya se han hablado en muchas oportunidades, que el cuerpo tiende a regresar al peso que normalmente tenía, ¿no? Lo otro se considera algo como anormal. El cuerpo tiene un regulador que hace que volvamos a este peso. Entonces lo que ocurre es que como hemos tenido tanta restricción y ante esa provisión nos van a dar muchas ganas de comer y vamos a comernos este mundo y el otro y vamos a volver a ganar peso. ¿Y qué pasó con este empeño de estos 21 días? ¿Pude sostenerlo en el tiempo? No lo pude sostener en el tiempo. Entonces, ¿cuándo se genera un hábito? Un hábito se genera cuando puede mantenerse a través del tiempo, a través de los años, a través de la vida, cuando se vuelve casi automático. Esta parte es muy importante. Cuando ya la persona no sufre, ni siquiera piensa en eso, tiene un comportamiento saludable con respecto a la comida, con respecto al ejercicio, con respecto al sueño, con respecto a las relaciones interpersonales o lo que tú quieras, pero sostenible en el tiempo. Por eso se habla de que una alimentación saludable o una dieta saludable es toda aquella que podemos mantener durante toda la vida, que nos genera bienestar y nos genera salud. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Las cosas que tienen que cortarse porque son dolorosas, nos generan sufrimiento y nos generan restricción, no sirven y no generan un verdadero cambio. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos que les quiero dar con respecto a cómo aparece el hábito. El hábito aparece a partir primero de una decisión lógica. Yo asisto donde mi médico internista, donde mi nutricionista, por ejemplo, si quiero bajar de peso, donde la persona que trabaje este asunto del peso corporal, asisto a un profesional, le pido su consejo, empiezo un tratamiento bien hecho y intento
tener muy claro la razón por la cual yo voy a bajar de peso. Es decir, tengo que tener claro qué es lo que yo estoy buscando. A ver, si lo que busco es ponerme un vestido dentro de 20 días porque tengo un matrimonio, a ver, tienes que tener muy claro si eso verdaderamente es algo suficientemente fuerte como para que tú empieces el camino de bajar de peso. Pero si tú me dices a mí, yo quiero sentirme saludable, yo quiero no tener enfermedades crónicas incapacitantes, yo quiero poder ver a mis hijos crecer, graduarse, estar sana, tener autonomía, tener una vida de longevidad, pero saludable, donde yo pueda disfrutar de mis años paseando, moviéndome sin gran dificultad. Si yo quiero mantener mi salud y si para mí eso es un valor y va conmigo, es muy probable que yo persevere en el tiempo. Persevere en el tiempo. Entonces, el hábito no es algo que se obtiene en 21 días. El hábito se obtiene por, en primer lugar, tener algo muy claro que yo quiera obtener y que me va a dar un beneficio personal, que me va a generar satisfacción, que me va a generar algún tipo de placer, algún tipo de reforzamiento. Eso es muy importante. Es decir, lo que hago obligada porque me toca, porque el médico me dijo, tiene que bajar de peso, si no le da un infarto, él tiene que, y yo no estoy convencida y a mí no me interesa, y yo digo, es que lo hago porque me obligan a hacerlo, porque es que si no el doctor me va a regañar cuando vaya y no he bajado el peso que él necesita que yo baje. Entonces esto no es una motivación real, no es una motivación que nos sirva. Aquí es muy importante que nazca de ti, que sea acorde a tus necesidades, a tus deseos, a tus valores y sobre todo que sea racional, que tú puedas decir, voy a empezar este camino, pero lo voy a mantener en el tiempo y en el tiempo voy a ir haciendo estas modificaciones que se van dando en mi cuerpo, pero lo importante es seguir caminando, seguir hacia adelante en el desarrollo de mi hábito. Resulta que cuando tú comienzas a establecer una nueva conducta en un contexto que es favorable para ti, y donde tú vas a obtener una recompensa determinada y hay una señal que te lleva a mantenerte activo en esa misma línea, es muy probable que obtengas esos buenos resultados que quieres. Infortunadamente, con la fuerza de voluntad no basta. Y si solamente apelamos a esto, vamos a terminar muchas veces frustrados, tristes, agobiados, deprimidos y nos vamos a sentir unos perdedores. Entonces tengamos esto en cuenta. Lo otro es que si nosotros fuéramos completamente racionales, algo así como un señor Spock de Viaje a las Estrellas, y que nos rigiéramos por intenciones muy claras, por objetivos muy, metas muy concretas, pues obviamente podríamos cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Con facilidad y sin tanta laraca, sin hacer el oso de decir, ay, estoy empezando este programa y ya lo voy a terminar y me va a ir muy bien y voy a mantenerme en él. No, lo haríamos con tranquilidad, como algo natural. Pero nos hemos dado cuenta que no somos seres tan racionales. Nosotros también tenemos otros elementos que no pasan por nuestro lóbulo prefrontal, que tienen que ver con nuestras emociones, tienen que ver con nuestros aprendizajes desde que estamos muy pequeños.
porque lo que nos enseñaron desde que estamos pequeños es algo que hemos incorporado a toda esta dinámica de comportamientos que nos van definiendo en la vida. Entonces pensemos que crear un hábito no es algo fácil. La verdad es que modificar nuestras conductas y mantener esas conductas es algo en lo que hay que trabajar y que no es algo por generación espontánea que las cosas se dan. No. Como les digo, requiere de tener muy claro el por qué quiero cambiar, tener muy claro el objetivo, tener muy clara la recompensa que voy a obtener con lo que voy a hacer, tener en cuenta cuáles pueden ser los factores que pueden sabotear esa intención que yo tengo de mantenerme haciendo las cosas durante el tiempo y buscar elementos que me estimulen para seguir adelante en la búsqueda de lo que yo estoy queriendo obtener. Eso es lo primero. Ahora, nosotros comprendemos en realidad qué es lo que impulsa nuestras conductas. ¿Estamos seguros? ¿Sabemos qué cosas es lo que hacen que nosotros tomemos una decisión u otra? En algunas oportunidades las cosas parece que no pasaran por nuestra mente. Fíjense que es tan curioso, pero casi más del 43% de las cosas que hacemos durante nuestra vida son cosas que ya son automatizadas. Yo no diría, ¿eso es malo? No, eso no es malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosas como conducir, porque conducir un coche, pues sí requiere estar muy atento, los reflejos, mirar los espejos, estar muy atentos a la gente que va adelante, estar muy atentos a las señales de tránsito, a las señaléticas, a una cantidad de elementos que hay en las vías. Pero fíjense cómo nosotros con el tiempo, como que incorporamos unos mecanismos que hacen que hagamos las cosas casi automáticamente. Y al hacer esas cosas automáticamente, muchas de las cosas, como cepillarnos los dientes, como lavarnos bañarnos, como prepararnos el desayuno, muchas de esas cosas que hacemos casi automáticamente, pues también van a facilitar que podamos hacer otro tipo de cosas, involucrarnos en otro tipo de elementos que si nosotros estuviéramos completamente atentos y completamente involucrados en cada una de las cosas que se hacen prácticamente de manera automática, que son los hábitos, ¿sí? Entonces, habríamos perdido muchísimo tiempo de nuestra vida y habríamos dejado de hacer muchas cosas. Es curioso ver, por ejemplo, cómo cosas como muy anecdóticas, pero que también nos hacen pensar, ¿no? Personajes como, a ver, como Barack Obama, el presidente anterior de los Estados Unidos, él solía siempre vestirse de gris y de azul, porque él sabía que eran colores que le quedaban bien y él decía que no iba a perder tiempo pensando en estilismos y en cambiarse con una cantidad de colores y otra cantidad de cosas. Esto era un hábito y él se vestía casi siempre con el mismo tipo de tonos, de colores y cosas y él decía, no invierto tiempo en esto porque esto lo puedo hacer prácticamente automáticamente. Entonces, a ver, vemos cómo el hábito nos ayuda de alguna manera a desarrollar una cantidad de cosas prácticamente sin que este sistema que es más de, a ver, racional, esté interviniendo.
No, se hace prácticamente de una manera suave y automática. Ahora, alguien me dirá, sí, pero es que realmente casi todos estamos actuando en automático, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y estas cosas nos llevan a cometer errores, entre ellos a comer desaforadamente, porque como no nos damos cuenta de la comida, pues comemos muchísimo. Resulta que aquí detrás de ese comer emocional, cuando hablo comer emocional, pues obviamente hay otro tipo de elementos que hay que entrar a analizar, ¿no es cierto? Aquí habría que analizar que las personas que tienen esta manera de comer llevada para manejar las emociones, precisamente esta parte es la que está interfiriendo para que ellos tengan este mal hábito. Entonces, en estos casos, cuando hay este tipo de alimentación emocional, pues es importante que la persona, como decirle a la persona, bueno, un momentico, usted come en automático, come mucho y come en respuesta a qué. No, pues yo como en respuesta a que me siento triste o como en respuesta a que estoy muy aburrida o porque peleé con mi novio, peleé no sé qué. Entonces yo le digo un momento, en estos momentos, este cerebro, este lóbulo prefrontal, el que planifica, el que observa, el que analiza, te puede decir, a ver, un momento, tú estás comiendo de una manera desaforada, tú estás comiendo de una manera exagerada, ¿por qué? O desordenada, ¿por qué razón? Porque estás tratando de manejar esas emociones con la alimentación. Y si tú te paras un momento a pensar lo que estás haciendo y empiezas a disfrutar de esa comida y comes atentamente y observas tu plato y miras el contexto y comes despacio y masticas despacio y te das cuenta de los olores, de los sabores y haces de esa comida algo hedónico y algo saludable, pues obviamente vas a cambiar un hábito que no era saludable, ¿sí? Por un hábito saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Que comeré cuando tenga verdaderas señales de que tengo hambre física. O sea, me daré cuenta de cuando tengo hambre física. Que cuando me acerco a los alimentos, lo haré de una manera más consciente para poderlos disfrutar, ¿verdad? Entonces, una cosa no quita la otra. El hecho de que nosotros tengamos hábitos, por ejemplo, el levantarnos cada mañana, cepillarnos los dientes, tender la cama, ponernos los tenis y salir a correr. Este es un hábito saludable, pero mientras corremos podemos estar escuchando música, podemos estar escuchando un podcast, podemos estar pensando en la trama de una novela que estemos escribiendo y nuestro cerebro está ocupado en otros elementos mientras nosotros nos movemos y corremos y nos estamos ejercitando y mejorando pues nuestro sistema cardiovascular y mejorando muchas cosas, generando endorfinas, etcétera. O sea, ese hábito es un hábito saludable que es automático porque no nos vamos a poner a pensar todo el tiempo en que estoy corriendo, tengo que seguir corriendo, lo importante es correr. No, nosotros no pensamos en eso. Cuando corremos, como que todo se va dando y estamos allí muchas veces pensando y desarrollando otro tipo de cosas. Una cosa es desarrollar un hábito, porque les digo, un hábito es algo automático. Otra diferente, y que quiero aclarar que hay diferencias, es una meditación. Y el mindfulness, por ejemplo, la atención plena es un tipo de meditación. Y en ese tipo de meditación, lo que tú haces, por ejemplo, cuando haces el mindful eating, lo que estás haciendo es, lo contrario es no comer en automático, sino detenerte, ¿sí? Y sencillamente observar sin juzgar
lo que tienes frente en tu plato, empezar a degustarlo, a disfrutar cada bocado, a sentir cuando comes despacio y dejas la cuchara al lado y te das tu tiempo y respiras bien y no estás atento al teléfono o a otras cosas como la multitarea, pues obviamente hay un disfrute, hay una degustación de eso que estás comiendo y te vas a sentir beneficiada y obviamente la saciedad llegará antes y tendrás control sobre tu alimentación. Pero también te digo, algo que también es bueno para que lo tengas en cuenta, que esa conducta que tú inicialmente la haces con toda la atención, con toda la, involucras todo esto como cuando tú empiezas a aprender a montar en bicicleta o en patines, con el tiempo, si lo repites y lo repites, esto llegará naturalmente y te sentarás en la mesa, mirarás tu alimento, lo olerás, comerás despacio, disfrutarás de cada bocado, será un placer para ti, porque esto incluso eh, te va a generar una cantidad de sensaciones diversas, porque esto es placentero, comer también es placentero, estarás involucrada en este acto y con el tiempo, esta conducta se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y ya no vas a concebir comer de manera automática. Entonces este era uno de los temas que me preguntan los pacientes. Me dicen muchos, bueno, sí, doctora, yo quiero aprender a manejar los hábitos, quiero tener hábitos saludables, pero usted me está diciendo que un hábito se convierte en algo automático y usted misma me dice que no hay que vivir en automático. Yo lo que estoy diciendo, una cosa es estar absolutamente absorto o estar absolutamente alejado de todas las cosas, del contexto de las cosas que hacemos. Y otra cosa muy diferente es aprender cierto tipo de conductas y de comportamientos que van a ir para beneficiarnos, ¿verdad? Esto es muy importante, porque yo no voy a decirte que de vez en cuando no revises esos hábitos que tienes, porque también hay que revisarlos. También tenemos que pasarlos por aquí de vez en cuando. Fíjense que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de nuestras propias conductas automáticas, no nos damos mucha cuenta, pero a veces nos molestan las conductas de los demás. A veces nos molesta, por ejemplo, que una persona que está en la mesa haga ruidos cuando tiene la comida en la boca o que coma con la boca abierta. O nos molesta que se rasque la nariz o que se meta el dedo en la nariz. Mucha gente lo hace y no se da cuenta de que lo está haciendo. Entonces uno dice, no, qué hábito tan desagradable que tiene esa persona. O el hábito de estar aclarando la garganta continuamente mientras está hablando. Entonces, a ver, aquí es muy importante ver que muchas veces no somos conscientes de una cantidad de conductas que hemos adquirido en el tiempo y por eso es importante que así como revisamos los comportamientos y las conductas de los demás, también tengamos la capacidad de pasar revista a nuestros propios comportamientos, a nuestros propios hábitos. Porque fíjense que si bien es cierto que un hábito se adquiere con una premisa clara, con una idea clara de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero lograr. Obviamente va a haber una repetición en el tiempo, con un contexto que sea facilitador. Cuando yo hablo de contexto, estoy hablando de en dónde realizo yo esta conducta para que pueda hacerla de manera repetitiva y que llegue un momento dado a que ya gire sola y se vuelva automática. Entonces a eso es que me refiero cuando hablo del contexto y la coherencia de ese contexto, ¿no es cierto? Y finalmente, que es importantísimo para que este hábito se instaure, es que esto me genere recompensa.
La recompensa es muy importante para obtener este hábito. O sea, aquí las claves son la idea clara de lo que voy a hacer y que vaya en consonancia con lo que yo soy y yo deseo. Segundo, que haya un espacio o que haya unos elementos que no sean de fricción, o sea, que me faciliten, que sean facilitadores para que yo pueda hacer esa conducta que quiero instaurar de manera continua, una y otra y otra y otra vez. El otro elemento es la repetición y la perseverancia en el tiempo. Perseverar es fundamental. Y finalmente, es tener en cuenta que eso nos va a generar recompensas. Recompensas a mediano, a largo y a corto plazo. Y para que esto ocurra, tenemos que estar también muy preparados también para determinar cuáles pueden ser esos espacios o factores de fricción que me van a impedir, por ejemplo, conseguir una meta, conseguir adquirir ese hábito. Por decir algo, yo puedo decirte, desde este año voy a hacer ejercicio todos los días. Y yo le pregunto a mi paciente, bueno, ¿tú vas a hacer ejercicio todos los días? ¿Quieres hacer ejercicio todos los días? Entonces él como que dice no. Todos los días tampoco, porque yo necesito descansar. Entonces descansaría 2 días a la semana para estar con mi familia y quizá me movería y haría otras actividades o adquiriría otros hábitos de fin de semana. Digo, bueno, listo, entonces vas a hacerlo de lunes a viernes. Perfecto. ¿Y qué hora va a ser la más adecuada? Pues la hora más adecuada, sin que me molesten, sin que tenga yo que parar el ejercicio o hacer las cosas, tiene que ser madrugar. Entonces voy a ir a trotar por el barrio a las 5 de la mañana o voy a salir con el perro a trotar con el perro a las 5 de la mañana. Y yo le digo, bueno, ¿por qué a las 5? Porque se me facilita, no hay tráfico, no hay mucha gente, me siento tranquila corriendo porque no me voy a encontrar con personas. Esto me va a ayudar y voy a llegar a mi casa, me ducho y puedo empezar mi día. Entonces, fíjate, ahí la persona está planificando, tiene muy claro que estos elementos, el hecho de que sea en la mañana, son elementos facilitadores. Entonces, el contexto en que hace eso es facilitador porque el contexto es, tengo un parque alrededor de mi casa que puedo ir y correr todas las mañanas en la madrugada y esto me va a permitir mantenerme en esta decisión. Pero, por ejemplo, si yo digo, voy a hacer ejercicio, voy a ir a hacer ejercicio todos los días en la semana, bueno, voy a ir a hacer ejercicio 5 veces por semana. Y yo le digo, bueno, ¿y tú dónde vives? Dijo, no, yo soy azafata, yo tengo que viajar, a hacer vuelos internacionales. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo vas a hacer? No, pues tendré que buscar cuando llegue en el hotel y mirar a ver qué lugar hay cerca para ir a trotar o quizá en el hotel ir al gimnasio. Entonces, cuando hay esta cantidad de expectativas donde tú no sabes realmente qué es lo que te espera y no hay algo que se pueda repetir, 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 entonces va a ser más difícil que puedas instaurar ese hábito. Esta parte es muy importante que la tengas en cuenta, porque si no tenemos como estos elementos facilitadores o este contexto donde podamos repetirlo como en las mismas condiciones durante el tiempo determinado, pues va a ser más difícil que obtengamos los resultados. Muy bien. El hábito es definido como un automatismo. Es definido como un automatismo más que como una motivación consciente. Realmente el hábito deja de ser una motivación consciente y cuando se obtiene, pues se convierte en un automatismo. ¿Qué es lo que define el hábito? El hábito lo define la falta de esfuerzo para hacer las cosas. Qué interesante. Es decir, cuando yo ya no tengo
que esforzarme y que decir, ay, tengo que ponerme los tenis, tengo que salir a correr, sino que me levanto, simplemente me los pongo y no pienso en eso, sino que salgo y corro. En ese momento creo que he desarrollado el hábito. Los psicólogos sociales, por ejemplo, Wendy Good dice dentro de uno de sus publicaciones que nos habían dicho que el tiempo lógico eran 21 días, ¿no? Que anteriormente se decía que en 21 días se adquiría un hábito, que usted repetía algo en la misma circunstancia durante 21 días, con esfuerzo, ¿sí? Pero no le metamos a eso solamente fuerza de voluntad, sino una determinación y una claridad de que voy a obtener un beneficio. Entonces, cuando yo pienso en ese beneficio y pienso que esto realmente merece la pena porque va a generar cosas muy chéveres, muy buenas para mí, pues yo lo desarrollo. Entonces se pensaba que en 21 días se lograba, pero esto no es cierto. Ya se hicieron estudios posteriores muy interesantes y se ve que, por ejemplo, para cambiar hábitos en la conducta alimentaria se necesitan alrededor de 65 días y con el ejercicio más alrededor de 90 días. Entonces, aquí la clave es comprometerse en algo muy concreto, ¿sí? Repetir, repetir, repetir en un contexto que sea favorable para mí, que yo sepa manejar, que sea facilitador, no una cosa terrible donde yo va a tener que esforzarme horrible para poder hacerlo, ¿sí? Sino que tenga, que me facilite y finalmente que me genere una recompensa. Eso es, pero muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, otra cosa es que el mecanismo del hábito, aunque parece ser muy liviano, posee una fuerza inmensa. Una vez lo adquieres, pues es algo que tú ya puedes sentirte tranquilo. Y hay otra cosa interesante. Un hábito no se rompe, tú estás adquiriendo un hábito, por ejemplo, de ejercitarte y porque te dio gripe y estuviste un fin de semana sin poder ir a trotar o hacer ejercicio, no es una razón para que te machaques o te sientas mal o te sientas triste, digas, no, perdí el año y ya no voy a poder seguir trabajando en este hábito. Eso no es cierto. La persona posteriormente puede seguirlo retomando. Ahora, hay otra cosa importante, es que la recompensa suele ser muy importante. Si nosotros siempre tenemos en mente nuestra recompensa y empezamos a buscar otras recompensas además de eso que es la recompensa mayor que tener, por ejemplo, una vida saludable. Fíjense cómo si nosotros decimos, bueno, voy a intentar desarrollar unos hábitos que me lleven hacia una vida saludable. El modificar cosas como el sedentarismo va a tener un impacto impresionante en mi vida. ¿Por qué? Porque va a permitir que yo pueda estar más despejado, pueda controlar mejor el estrés, mi cuerpo empiece a funcionar mucho mejor y por otra parte me va a generar endorfinas, me va a generar placer cuando yo lo practico en el tiempo y también me va a ayudar con otras cosas que tienen que ver con conservar el peso corporal, por decir algo. Y si yo asumo el reto o de pronto digo, voy a tratar de llevar una vida saludable utilizando estos dos elementos, estos dos cambios, evito el sedentarismo de una manera concreta. ¿De qué manera lo voy a evitar? ¿Qué hábito voy a instaurar para evitar estar sentado en el sillón todas las tardes? Y además digo, voy a modificar el consumo de alimentos que no son saludables para mí. Entonces, otra modificación puede ser muy concreta. Y digo, bueno, cuando voy a ir al supermercado, no voy a comprar productos superfluos, chucherías, ultraprocesados, bebidas gaseosas.
voy a comprar frutas, verduras, hortalizas, legumbres, proteínas de buena calidad, etcétera, porque esto me va a beneficiar mi salud, va a beneficiar a mis arterias, a mi corazón, voy a bajar de peso de una manera sostenible en el tiempo. Voy a mantener un peso sostenible en el tiempo. Entonces esa parte es muy importante, ¿no? El qué, el cómo lo voy a hacer, el qué cambio quiero hacer, el cómo lo voy a hacer y lo otro es estar seguro de que puedo mantener ese cambio en el tiempo. Si yo les doy un ejemplo sencillo. Una paciente me dice, doctora, sí, yo voy a dejar de comer tanta chuchería. Y yo le digo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces me dice, pero tengo una dificultad muy grande y es que para poder, los supermercados que quedan cerca no venden frutas, no venden verduras, solamente venden comida empacada. Tengo esta dificultad. ¿Y a qué distancia estás, por ejemplo, en un lugar donde consigas frutas y verduras? No, estoy a mucha distancia. Entonces fíjate, cuando tú dices y entonces tendrías que emplear una herramienta diferente para hacer que ese hábito se pueda instaurar. Entonces yo te podría decir, entonces no hay manera cerca, tendrías que conducir en el coche hasta muy lejos para conseguir tus frutas y verduras. Me dice, sí, entonces ¿de qué manera las voy a comprar? Porque lo que voy a comprar siempre van a ser más embotellados y más este tipo de cosas. Esto ocurre en algunos países donde sobre todo hay muchas distancias y todo se maneja en automóvil y en países donde definitivamente hay zonas, por ejemplo en el Brasil, donde solamente se consiguen alimentos ultraprocesados, es muy difícil conseguir, como ejemplo, frutas y verduras. Entonces aquí la situación es muy concreta, pero uno como profesional tiene que ayudarle a pensar de qué manera esta persona puede establecer ese hábito. Entonces se le puede decir, bueno, si tú no puedes comprar frutas y verduras porque no te queda fácil ir a comprarlas, entonces vas a buscarte un supermercado en línea donde te lleven tus frutas y tus verduras después de haber hecho una planificación, después de tener un menú muy claro, que las lleven a tu casa, cosa que tú estés asegurándote esa compra, que sea una compra saludable. Entonces, si esta persona que no lo hacía nunca, que siempre iba a la tienda a ver qué había preparado, que si el pollo rostizado, que si la gaseosa, que si la pizza de la nevera, si esta persona se toma el trabajo de entrar a una plataforma donde vendan frutas, verduras, hortalizas, etcétera, y se toma el trabajo de tener una lista de mercado y se toma el trabajo de tener un menú, pues obviamente es algo que ella semanalmente va a hacer la llamada, le va a llegar las frutas, las va a distribuir, las va a organizar la comida y todo lo demás. Entonces, fíjense que también implica elementos personales, también implica decisiones personales. Y esas decisiones tienen que ir encaminadas a obtener ese hábito. Es decir, tienen que ir en consonancia con ese hábito. Entonces, yo no puedo decir, es que voy a hacer un ejercicio de escalada todos los días. Y tú le digo, bueno, ¿y a dónde vas a ir a hacer escalada? No, es que por mi casa no hay un lugar donde ir a hacer escalada. Queda como a 20 kilómetros. Entonces, ¿es algo racional? No lo es. Entonces, tendrías que buscar otro ejercicio que sí puedas hacer. Entonces, ahí está la creatividad, porque recuerden que la creatividad muchas veces nace de la deficiencia. Tú no tienes algo, tú tienes que ser creativo y darte la forma para encontrar otra manera de hacerlo. De hecho, por ejemplo, he tenido pacientes, tenía una paciente o tengo una paciente en Canadá que me decía, es que las temperaturas son terribles y yo no puedo ir a un gimnasio ni mucho menos si yo sí quiero establecer ese hábito de el ejercicio, pero tengo dos hijos y estos hijos son muy demandantes, tienen 8 y 10 años y ahora con las clases virtuales se vuelve un complique. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para hacer mis ejercicios? Entonces, a ver, ella entró buscó una plataforma de ejercicios, miró que la persona fuera pues un educador físico certificado y
tomó sus clases a una hora donde los hijos no estaban despiertos. Entonces ella empezaba a hacer sus rutinas muy temprano y ya las estableció de una manera continua, constante. Ni siquiera lo pensaba, se levantaba, se ponía su malla, comía algo, una fruta o algo y empezaba con su rutina de ejercicios porque su profesor le estaba esperando. Entonces hay factores facilitadores y hay factores que no son facilitadores, sino que son factores que van a limitar el hecho de que tú puedas desarrollar un hábito. Yo pienso que estos pequeños elementos que les estoy dando les pueden llegar a ser de alguna utilidad. A ver, aquí hay una cosa que es muy importante y que no es fuerza de voluntad, ojo. Estamos hablando de otro concepto que es el autocontrol. Hace mucho tiempo se hizo un estudio bellísimo en la Universidad de Stanford donde se les ofrecían a unos niños unas golosinas y la idea era el cuánto tiempo iban ellos a soportar sin comérselas teniéndolas al frente. Se observó que el 75% de los muchachitos no perseveraron en dejar la golosina ahí porque resulta que el premio, ¿cuál era? El premio es, te voy a dar 2 golosinas si tú eres capaz de quedarte 10 minutos sin tocar ese masmelo o esa golosina. Y el 75% de los niños no fue capaz, pero el 25% de esos niños sí fue capaz de dejar ahí la golosina. Y que esto se estudió y este rasgo de autocontrol es algo que es de la personalidad que se puede mantener en el tiempo. Y se hizo seguimiento de estos chicos y se vio que estas personas que habían retardado un poco el placer, habían obtenido algo que era muy interesante. Ese autocontrol les había permitido ser mejores planificadores, tener una mejor resiliencia, unas mejores actividades laborales y ser en general personas exitosas en el campo en que funcionaban. O sea, el desarrollo del autocontrol es algo importante. Y cuando yo digo autocontrol, no estoy hablando de sufrimiento porque el autocontrol no es sufrimiento. Es desarrollar la capacidad de postergar el placer. Es decir, no evitar tener estas conductas como compulsivas, como lo quiero ya, deseo las cosas ya, sino saber tener la capacidad para esperar un poco para obtener excelentes resultados. Y esto es bien interesante y esto se puede obtener. Entonces, el acto de comer tiene todos los elementos básicos para la formación de un hábito. ¿Por qué? Porque se ejecuta a menudo. Es algo que hacemos varias veces en el día. Hay un contexto. ¿En qué contexto? Es un contexto similar, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la mesa del desayuno, la mesa de la cocina en el desayuno, de pronto, o el comedor en la cena. Y algunas personas, por ejemplo, tienen acostumbrado a llevar un tupper a su oficina y en una hora determinada se come su tupper. Entonces son contextos que ya son como muy establecidos, ¿verdad? Y lo otro, generalmente la comida genera placer y genera una recompensa. Y aquí es muy importante tener en cuenta que cuando uno quiere cambiar estos hábitos alimenticios, no tiene que pensar que está sufriendo y no tiene que pensar que se está castigando, que se está haciendo daño, que está comiendo algo que no le gusta. Una de las cosas importantes es comer con placer, disfrutar de lo que se come y entender que existen muchos alimentos, una gran variedad de cosas por descubrir. Entonces aquí también es importante la creatividad, ¿no es cierto? Pero cuando queremos establecer un hábito, entonces decimos, quiero cambiar mi manera de comer, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Pero bueno, ¿cómo la voy a cambiar?
Porque sí la voy a cambiar, digo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la voy a cambiar? Entonces, para eso voy con el dietista nutricionista, que es excelente, que te va a dar unas pautas de qué tipo de alimentos y cómo comerlos, en qué contextos, qué cantidades, con el tamaño de las porciones, qué preparaciones, etcétera, y que sean de tu agrado, que te gusten, ¿sí? Y que sean que te lleguen a saciar y te lleguen a hacer sentir bien. Entonces, cuando tú ya tienes eso, pues haces un plan, haces una compra y todo está encaminado a desarrollar ese hábito. Entonces tú dices, bueno, listo. Uno de los hábitos que voy a desarrollar es hacer una compra adecuada, una compra basada como en las cosas que me dice el nutricionista, que por lo general, el 90%, casi todos los nutricionistas trabajan basados en la evidencia, en lo que dice la ciencia. Entonces voy a comprar estos alimentos que son saludables. El contexto, ¿en qué contexto me los voy a comer? Siempre los voy a comer, por ejemplo, si es el desayuno, en este lugar con tranquilidad. Ese es otro hábito, alejando los computadores o las celulares de donde yo estoy y tratando pues obviamente de disfrutar lo que estoy comiendo y comer despacio y fijarme bien qué es lo que estoy comiendo, etcétera, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, yo sé que esto le está haciendo un bienestar a mi organismo y que además lo estoy disfrutando. Entonces fíjense que uno sí puede crear hábitos saludables alrededor de la alimentación, alrededor del deporte, alrededor de todo. Pero lo importante es saber cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué quiero obtener? ¿Cómo lo quiero obtener? Y tener un contexto que sea estable y que me permite repetirlo en el tiempo y desarrollar, como les digo, pues una actitud de de espera al placer, de que no tengo que sentir que las cosas las tengo que obtener ya. Porque esta a veces falta de tolerancia a la espera o la falta de tolerancia a la frustración hace que muchas veces echemos al traste una cantidad de elementos que pueden ser muy útiles. Piensen lo siguiente, que así como tenemos elementos que nos pueden ayudar a mantener el hábito o a crear más hábitos saludables, hay otros elementos que pueden entorpecernos. Por ejemplo, si yo digo, estoy en el plan de adquirir unos hábitos saludables en torno a la comida, entonces yo digo, bueno, primero voy a comprar unos alimentos que sean saludables, voy a planificar mi comida, voy a hacer unos menús que sean adecuados, que sean equilibrados. En segundo lugar, no voy a comprar algo que definitivamente sé que es una terrible tentación y que voy a terminar comiéndome todos los paquetes y no voy a hacer un hábito toda la semana llevar papitas fritas a mi casa. No, no. Si tengo una fiesta, si tengo una reunión, si tengo un cumpleaños, compro una torta común y corriente de chocolate como es, como se come normalmente y la voy a disfrutar y no voy a sentir culpa. Pero todas las semanas no voy a estar comprando chucherías, porque entonces ese es un hábito que no es saludable. O no todas las semanas en mi carro de no voy a estar metiendo gaseosas, porque eso no es saludable. Las bebidas azucaradas no son saludables. Y fíjense cómo, cuando yo establezco un hábito saludable para mí, también lo estoy estableciendo para mi familia. También le estoy dando elementos a mi familia para que coman mejor. Cuando yo decido empezar a hacer ejercicio, levantarme del sofá y empezar a moverme, empezar a buscar como pueda en un contexto determinado, repitiendo estos elementos continuamente y pensando en la recompensa que voy a obtener. Si hago el ejercicio, mis hijos, mi familia lo va a ver y ellos probablemente me van a emular, van a copiar lo que yo estoy haciendo y también estaré ayudando a crear hábitos saludables en las personas que me rodean. Entonces, a ver, aquí era más o menos el mensaje que les quería traer. Si bien es cierto, los hábitos son ya estructuras automáticas que terminan haciéndose sin dificultad, que nos facilitan la vida. También les digo que no todo debe ser automático, que a veces debemos revisar esos comportamientos para hacerles modificaciones y ajustes, ¿sí? Y no engañarnos.
Y en muchas oportunidades, por ejemplo, en el caso de la comida, el mindfulness o estar atentos a la hora de comer, además se convierte en un plus más porque nos genera placer. Bueno, espero que esto les haya servido. Deseo con el alma que nos veamos muy pronto. Dentro de poco voy a sacar un artículo sobre este tema para complementar lo que hemos venido hablando y como siempre espero los comentarios y espero que la próxima semana nos veamos con otro tema. Un abrazo gigante. Eh, Espero que yo no me he tomado ni un poquito de café, pero tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Hasta pronto.